Hola muchachos, ahora sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Ahí se están Buenas viendo las tardes, profe. diapositivas. Sí, señor. Bueno, ¿alguien me puede decir con el profesor Andrés si vieron ustedes qué era la pena? ¿Para qué servía la pena? Pero lo que recuerden, no miren cosas anteriores, sino lo que recuerden. ¿Recuerdan cuál es el fin de los artículos en el Código Penal? ¿Para qué se crea el Código Penal? ¿Cuál es el fin de ese código? Uy, le voy a decir al profesor Andrés para que el otro semestre les dé duro. No, para compilar las conductas, para compilar los delitos, profe, y los agrupa por tipo de bien jurídico. Pero el fin entonces es imponer delitos, o sea, es sancionar. El fin del Código Profe, Penal. pues lo que me acuerdo es restablecer los derechos. O sea, Sí. Preventivo, profe. El propósito del derecho penal es preventivo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo preventivo? Luisa. Luisa. Sí, Luisa. El Código Penal no busca sancionar conductas, sino prevenirlas. Cuando creó el tipo penal de feminicidio, no se buscaba condenar feminicidas, sino que no siguieran matando mujeres. Tienen que verlo en un sentido diferente del cual lo estamos dando. Vamos a hacer un recorrido por la historia y por las penas. Ese recorrido por la historia y por las penas es para mostrarles a ustedes cómo ha evolucionado y cuál es el fin de estas penas. ¿Para qué se crea una pena? Esto es muy importante porque se define del latín, o la palabra pena viene del latín poena, que significa castigo, tormento, sentimiento de gran tristeza, y hace referencia al castigo impuesto por la ley, un castigo impuesto conforme a la ley por los jueces o tribunales. La pena se entiende que es la última reacción institucional de carácter judicial ante la comisión de un hecho penalmente punible por parte de un sujeto imputable. Señor. Señor. Ah, bueno, sí. Así que solo el legislador puede establecer los delitos y las penas que van a aplicar. Siendo esto posible porque proviene de la soberanía popular y de la facultad de autodeterminarse. La pena tiene tres definiciones. En sentido general, la pena expresa cualquier dolor o cualquier mal que cause dolor. En sentido especial, la pena designa un mal que implica el sufrimiento por parte de un hecho cometido, dolo o imprudencia. Y en sentido especialísimo, expresa el mal impuesto al reo por la autoridad como consecuencia de un delito. Antes o el nacimiento de todo esto, de la pena, nace desde la venganza o el sentimiento de venganza. ¿Alguien recuerda qué es el iusnaturalismo? ¿Les han explicado a ustedes qué es el iusnaturalismo? ¿Alguien sabe lo que es el derecho Por el natural? que, no sé si me equivoque, profe, pero es por el que se considera que las normas o derechos son propios de la naturaleza del ser humano. Exacto. Se dice que ese iusnaturalismo, derecho natural, es que hay unos derechos, unas reglas y unas normas propias de nuestra condición de ser humanos. Asimismo, bajo otra teoría, porque ustedes nunca vean todo como un solo traspié, que acá no podemos hablar. Sigmund Freud, y dentro de la psicología, se habla específicamente de las condiciones y de las caras que tiene el ser humano, entendidos como el ello, el yo y el superyo. Una de estas como la parte irracional y primitiva que aún conservamos de los animales. Otra parte como aquella parte racional
y entre las dos siempre va a existir una pugna. Por eso tenemos un super yo que es el que ayuda a mediar estas dos partes de nuestro ser. Y así como el justnaturalismo tenemos un derecho natural que es propio de nuestra condición de humano, tenemos unos instintos y una condición propia de nuestra humanidad, de la cual no podemos ser desprendidos. Y desde tiempos inmemoriales se ha hablado de la venganza como forma de suplir esos sentimientos que tenemos. Me hacen algo, hago algo. Esta fue la primera manifestación del hombre como consecuencia de haber sufrido o recibido un mal o un daño por parte de otro. Era parte de su supervivencia y la de su grupo. Era el ofendido, su grupo familiar, el que determinaba la forma en que se ejercía la venganza, conforme al daño sufrido. Las formas más usuales de ejecutar venganza consistían en maltrato corporal acompañado de mutilaciones, trabajos forzados, destierro y torturas. Sin embargo, como la venganza era desproporcional e indiscriminada, se dio origen a instituciones como la ley del talión. La venganza acarreó un problema muy grave y era que, por ejemplo, de las personas que estamos acá, hagamos que habemos dos familias. Entonces yo cogía y mataba a un miembro de la otra familia, por ejemplo, a Wilfred, y Yurley venía y me mataba a dos miembros de mi familia. Entonces no había primero un sentido de proporcionalidad, sino un deseo de venganza inagotable. Y segundo, la venganza también suponía otra cosa en la que si yo, por ejemplo, mataba a Wilfred y ninguno de esa familia me hacía nada, yo iba a poder seguir ejecutando conductas en contra de esa familia, lo que volvía o muy perjudicial para una de las partes o desproporcionado en cuanto al ámbito de la venganza para la otra. Así, como la venganza no tenía un punto fijo y no se podía llegar a saciar o a decir hasta acá, este momento hay que frenarla, pues se da paso a una institución o a una ley que se llamó así como la ley del talión. ¿Alguien sabe qué es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por Ojo diente. por ojo, diente por diente. Exacto. La ley del talión es la manifestación de la pena y se da bajo la modalidad donde la venganza no podía ser mayor a la ofensa recibida, prevaleciendo el principio de reciprocidad. Una pena idéntica y no equivalente. Del latín talis, que significa igual o semejante. Ojo por ojo, diente por diente. Esta ley del talión fue algo que, o sea, no es como que hoy sacamos la ley del talión y yo la tengo y no. Fue algo que se dio en muchas partes del mundo como forma de resarcir lo que se había ocasionado. Y es aplicada por parte del código Hammurabi, ¿sí? Siglo XVIII, estamos hablando antes de Cristo, en donde se fijaron las reglas de la vida cotidiana, así como las penas, las cuales aparecían inscritas según los delitos y crímenes que se podían cometer. Entonces, una persona robaba y esa ley permitía que se le cortaran las manos o una mano a esa persona. Una persona moría y ese código permitía y decía la forma en que se podía matar por un miembro de la familia ofendida a un miembro de esa familia o a quien cometió la ofensa. Y se manejaba entonces en ese daño igual o semejante que no podía desproporcionarse, porque si ese daño que se ocasionaba en razón de venganza se desproporcionaba, pues la familia del victimario en el primer momento se volvía nuevamente víctima y tenía que recobrar a la familia de quien en primer momento fue víctima. Entonces, el castigo dependía del tipo de víctima y del delincuente. La ley no admitía excusa ni explicación a cometerse errores. Esto nos lleva a entender que para ese siglo XVIII antes de Cristo no se manejaba y no importaba la teoría del dolo, de la culpa o de la pretensión. Me importa, discúlpeme la palabra, un culo cómo lo mató, yo igual lo voy a matar a usted. Ah, que es que fue sin culpa y se murió, no me importa, yo usted lo mato con dolo. El hecho es que solo se fijaban en cuanto al daño y que debía ser igual el mismo daño. Entonces, me mataron, mato, pero no se miraba otra circunstancia aparte de bajo qué contexto es que se dio la muerte de esa persona. Entonces, este código se ponía a la vista de todos para que nadie pudiera alegar la ignorancia como pretexto. Sin embargo, para la época eran minoría los que sabían leer y escribir. Otro ejemplo de la ley del talión se vio en Roma con la institución de las 12 tablas, cuya tabla octava era la encargada de regular el derecho penal, en donde se establecían los delitos y castigos producto de este.
Este código tuvo aportaciones novedosas y reminiscencias primitivas. Algo particular de este código fue en la tabla 9, donde se establece la prohibición de concesión de privilegios por los que todos los ciudadanos eran iguales. Entonces, en la tabla 8 teníamos la institución penal y en la tabla 9 se establecía la igualdad en cuanto a la ley. Luego de esto que les acabo de mencionar, pues donde pasamos el tema de la venganza, la ley del talión instaurada en códigos como el Hammurabi, instaurada en códigos como las 12 tablas, pasamos a algo que llamaba el compositio, que consistía en la posibilidad de que se otorgara al criminal de hacer una propuesta económica basado en una transacción con el fin de resarcir los daños causados al infringir la ley penal y evadir la venganza del ofendido. Si el agraviado aceptaba la propuesta de determinada cantidad, plata, estamos hablando de plata, en este tipo de compositio fue denominada voluntaria. Pero con el paso del tiempo, la legislación determinó la composición legal o el compositio legal, en donde la cuantía estaba determinada por la ley. Esta forma ya lo tenemos ahorita. Cuando una persona muere, ya sabemos que, por ejemplo, en administrativo para una reparación en contra del Estado son 100 salarios. Cuando una persona es privada de la libertad, dependiendo del tiempo en el que pasó, ya hay unos cuantos de cuánto está. Entonces, no se dejó al arbitrio en ese momento cuánto era lo que se debía cobrar o no. Y aún manejamos en este momento esa teoría de que la ley de una vez determine cuánto es lo que se deba pagar. Terminadas las épocas de la ley del talión y la compositio, se estableció la privación de la libertad como mecanismo de protección del proceso que se adelantaba en contra del infractor, la sanción y el cumplimiento de la pena. Esto es supremamente importante porque miren que nos habla de los fines de la pena, de los fines, por ejemplo, de la imposición de la medida. Acá tenemos fines de imposición de la medida y son los mismos, para proteger el proceso, para el cumplimiento de la pena, pero acá tenemos otros dos, que eran la protección para la víctima y protección para la comunidad, que eran, no, que son. Eso ha creado un problema porque ni siquiera en este tiempo el peligro para la víctima o para la comunidad eran forma de imponer una medida de aseguramiento. ¿Por qué? Porque es que hay un choque de trenes cuando llegan y me dicen a mí en una imputación, es que usted se le presume inocente, pero luego me imponen una medida de aseguramiento porque soy un peligro para la comunidad y para la víctima. ¿Cómo se me presume que soy inocente o se me garantiza que hay una presunción de inocencia y a la vez me están imponiendo una medida de aseguramiento porque soy un peligro? Entonces no hay una presunción de inocencia. Eso del peligro para la víctima y como comunidad se dio con posterioridad, ¿sí? Y hemos asumido esa teoría hasta hoy. En Colombia es uno de los países que maneja eso, aunque internacionalmente no esté dado. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo muy claro? ¿Usted explica muy bien? Bueno, la pena luego con posterioridad se vuelve una fuente de explotación de los reclusos. Entonces, teniendo en cuenta el poder que había en ese momento religioso en el medioevo y siguiendo con esos argumentos, la persona infractora de la conducta punible para redimirse se aseguraba de que tuviera un dolor y ese dolor era la redención. Sin embargo, se dio un giro a ese aspecto físico porque recordemos que las primeras penas eran mucho más corporales, en donde la redención se lograba al ejecutar en este momento trabajos forzados, los cuales a su vez generaban mano de obra, consiguiéndose así la retribución a la sociedad de parte del infractor. De este modo se dio más valor a la vida, permitiendo al infractor vivir, pero realizando trabajos forzados. Esto es una mentira, ¿sí? O sea, nosotros leemos esto y entonces acá dice, se le da la posibilidad a la persona de que se redima con trabajo forzado. La iglesia dice que esa es la forma de redención. Eso es pura carreta que le están echando a uno. ¿Qué? Necesitaban mano de obra barata y cómo la consiguieron, pues mirando en las personas que cometían actividades delictivas, poniéndolas a realizar trabajo forzado, los cuales no se pagaban y supuestamente ese era el tema de redención, pero lo que se buscó acá era una fuerza de trabajo. Exacto, las galenas. Y
ahí tenemos que la vida siempre se ha condicionado bajo ese poder religioso y bajo ese poder estatal. Recordemos en esos tiempos del medioevo donde la espada y asimismo iba la cruz juntas, porque se suponía que el Estado y que Dios era quien ponía al dirigente que se encontraba en ese momento al mando. La pena como medio de resocialización, la mentira más grande y en Colombia peor. Este modelo aparece a finales del siglo XIX, entendiéndose que la pena de prisión que se le impone al condenado será el medio para que se resocialice, reivindique y así pueda ser incluido de nuevo a la sociedad. Sin embargo, las múltiples dificultades del sistema penitenciario no permitían que ello ocurriera y se hiciera más difícil adaptar al infractor a la vida en sociedad. Esto lo escriben desde 1984 y eso ha venido desde siempre. La persona que entra a la cárcel no sale resocializada, sale peor de como entró. Y eso es una realidad que tenemos. Entonces, la cárcel en ningún momento se vuelve un sistema resocializador, aunque así lo llamaron, pero nunca se ha vuelto un sistema resocializador. Fundada la responsabilidad penal, hay unos tipos de penas en Colombia y se establece que primero, miren antes cómo era, me hizo algo, voy y le ejecuto lo mismo, no importa con la intención y todo, pero hemos llegado a la trascendencia de primero, se debe fundar la responsabilidad penal. Luego se establece la conducta es típica, antijurídica y culpable. Se debe establecer que la misma pena ya se encuentra positivizada en saber cuál es el quantum al que nos van a condenar. Y de igual forma la imposición debe obedecer a principios. Un principio de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Pregunta, si yo cometo un homicidio culposo y se logra establecer que la conducta es típica, antijurídica y culpable, que yo soy responsable, todo, ¿habría forma de que a mí no me impongan pena? Que el juez diga, sí, lo condeno a 6 años de cárcel, pero no la voy a hacer efectiva, váyase para la calle. ¿Habría forma? No, profe, de ninguna manera. Ok. Ya vamos a ver si hay forma o no, haciendo un estudio claro de la pena. Y por cuanto a la necesidad. Penas principales. En el ordenamiento jurídico colombiano se encuentran señaladas en el artículo 35 y se entienden este tipo de penas de una forma autónoma e independiente. Son las penas que están consagradas en el código y como ustedes han visto, en la mayoría de los casos dice prisión y abajo de inmediatamente llega y dice multa. Entonces, esas penas principales las debemos entender como privación, donde se restringe el derecho a la libertad personal, y segundo, pues como una pena de multa, la cual tiene que ver con un cuánto. Hay asimismo unas penas sustitutivas y en el Código Penal colombiano se encuentran señaladas en el artículo 36. En este artículo se determina que la regla general frente a la detención es que debe ser intramural. Sin embargo, y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, se puede sustituir esta medida por la de prisión domiciliaria, en donde la privación de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia. Se debe tener en cuenta que el condenado durante la ejecución de su condena tiene al alcance mecanismos para la sustitución de la pena, tales como la solicitud de libertad condicional, que ya la veremos, suspensión condicional de la ejecución de la pena, vigilancia electrónica, prisión domiciliaria y detención hospitalaria. ¿Cuál es la diferencia entre detención domiciliaria y prisión domiciliaria? Profe, que en la detención domiciliaria usted lo están deteniendo mientras se le está haciendo un proceso, ¿sí? Y en la prisión domiciliaria es cuando usted ya pagó por ese proceso, o sea, ya pagó por ese delito y le falta muy poco tiempo y, y ay, se enredé ya ahí. No, iba bien hasta que se puso a hablar del muy poco tiempo. O sea, profe, La la detención domiciliaria sería una medida de aseguramiento relacionada, parecida.
La detención domiciliaria es lo que dice Wilfred, se da mientras se lleva el proceso y uno tiene una detención que es de carácter preventivo, ¿sí? En ese momento sería domiciliaria. Como detención, ya la prisión es cuando a usted lo condenan y le dicen, pues no la pague intramural, páguela en su lugar de domicilio, a eso es lo que llamamos prisión domiciliaria. Pero la detención obedece a una medida de aseguramiento en la cual le dicen, pues por peligro para la comunidad con la víctima, usted debe estar en su casa encerrado y no salir. Penas accesorias privativas de otros derechos. Frente a este tipo de penas, se tiene que se encuentran taxativas en la parte general del Código Penal colombiano. Incluyen, entre otras, inhabilitación para el derecho y funciones públicas. Pienses en alguien que comete un delito contra la administración pública, pues que lo condenan a 10 años y lo van a dejar que siga ejerciendo cargos. La pérdida del empleo del cargo, la privación del derecho a conducir vehículo. Imagínense a alguien que mata a otro en un accidente de tránsito, le meten 6, 8 años de prisión y aparte de eso le meten 6 o 8 años de privación del derecho a conducir automotor y motocicletas. Por ejemplo, en mi caso, que soy abogado, si yo cometo un delito de estafa o algo así relacionado que tenga que ver con mi tarjeta profesional, me pueden impedir el ejercicio de mi profesión por el mismo tiempo de la pena. Entonces, concluyendo este capítulo en donde se abordó el tema de la historia de la pena dentro del ordenamiento jurídico colombiano, así como los tipos de penas que tiene adoptada en el país, pasaremos al tema referido a la pena frente a las funciones y a los fines. ¿Vamos claros hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Funciones y fines de la pena en Colombia. En este capítulo se dará a conocer las teorías que se ha establecido por parte de la Corte frente al tema de las funciones y fines de la pena, donde se precisan de las funciones de la pena que deben tener un carácter de prevención general, me lo paso, retribución justa, me lo paso, prevención especial, me lo paso, reinserción social, la mentira más grande del mundo, y protección al condenado. Acá lo entienden de manera diferente, pero nunca hay dignidad humana a la persona que está privada de la libertad. Eso tampoco me lo paso. Funciones de la pena. El Código Penal colombiano se establecen las funciones de la pena en el artículo 4. Dani le pregunta, ¿la detención domiciliaria nunca puede ser mayor que la prisión domiciliaria? No, Dani, la detención tiene un carácter preventivo. Eso era lo que pasaba antes y yo se los decía a ustedes. Antes de que se crearan las audiencias por libertad por vencimiento de términos, a ti te llamaban a un proceso por un delito que te podía dar, 3 años y llevabas 4 en detención preventiva. Tú te coordinabas y, o sea, te condenaban a 3 y tú decías, pero pasé 4, ¿quién me paga el año? Nadie se lo paga. Entonces, eso fue lo que se dio. La detención domiciliaria ahorita, conforme a la regulación, obviamente tiene que estar por debajo del quantum que luego se vaya a dar como pena. Entonces, tú puedes durar, mientras se acaba el proceso, 1 año, 2 años como máximo en detención domiciliaria y al final la pena pues tendrá que ser mucho más elevada que el quantum que te va a dar en ese momento. Profe, una pregunta. Señor. Si a usted lo detienen y lo mantienen en prevención, bueno, en detención domiciliaria, en un centro penitenciario, mientras se le abran el proceso, y como usted dice, No, eh, espere. Está en error porque si usted dice detención domiciliaria en un centro, entonces no es detención domiciliaria, sino intramural. bueno, profe, entonces a usted le están haciendo el proceso y lo tienen ahí y resulta que usted es inocente, pero lo están procesando y dura, como usted dice, 3, 4 años. Eso, y termina siendo inocente, o sea, no tenía por qué estar en detención. ¿Eso Esos, se lo pagan o qué hacen ahí? ¿Cómo le sí, restablecen el derecho? No entiendo. eso Porque es a un, señor, un amigo le hicieron eso, a un parcero, y el Estado le tuvo que pagar como casi 1.000 millones, o sea, 100 millones, no me acuerdo muy bien, porque lo detuvieron y él era inocente y lo estaban privando de la libertad. ¿Cómo eso hicieron ahí, profe? eso es un incidente que se da en administrativo y se llama incidente de reparación por reparación directa, perdón, es por vía incidental, reparación directa.
y por privación injusta de la libertad, y se pide. Y ahí se puede hacer y se repara. Entonces pasó 4 años, al final resultó siendo inocente, le vamos a pagar tanto. Dani le pregunta. Pero en ese caso se da cuando la persona ya tiene condena y resulta que en el proceso posterior se demuestra que es inocente, profe. No, cuando tiene condena no, cuando le imponen una medida de aseguramiento. Imagínense que a mí me acusan de abuso sexual con menor de 14 o un acto sexual con menor de 14, me condenan, estoy en todo el proceso, me meten en una prisión domiciliaria porque soy un peligro para la víctima, para la comunidad, paso 2 años y al final se descubre que ella tenía 15 años y no 13. Bajo ese presupuesto a mí me van a absolver porque no me enmarco dentro del tipo y yo luego voy y reparo, pero yo duré privado de la libertad por una detención que era de carácter preventivo. Esa detención de carácter preventivo hace que me tengan que pagar. Después de condenado no, porque si usted ya está pagando la pena o el quantum de la pena que le dieron es porque lo hallaron culpable. Sí, y las personas que con el tiempo demuestran que son inocentes, así estén pagando la pena, profe, porque sí se han dado esos casos. Claro, hay condenas y te revocan en segunda, o te revocan en casación, o te revocan en revisión. Todo eso también da a reparación integral vía administrativa. Perdón, reparación integral, no, reparación directa vía administrativa. Reparación integral en un procedimiento penal. Dani le pregunta, o sea, profe, si le ponen prisión domiciliaria, ¿no le pueden dar detención domiciliaria de más tiempo? No, Dani, es que creo que estás confundida. Cuando se está llevando el proceso, tú estás en una detención domiciliaria, ¿sí? Mientras se lleva el proceso. El término cambia a prisión domiciliaria cuando a ti ya te condenan y te dices que te puedes quedar en la casa para pagar la pena. Ahí es prisión domiciliaria. ¿Por qué prisión? Porque tú ya tienes una pena y estás pagando esa pena. Antes lo que se llama es una detención que es de carácter preventivo y sería domiciliario. En el Código Penal colombiano se establecen las funciones de la pena en el artículo 4, señalando que al momento de imponerse esta se debe responder a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Dani, eso difiere porque el término máximo que puede pasar una persona son 2 años con una detención domiciliaria o en una cárcel mientras se lleva su proceso. Ese es el término máximo. Pero si tu abogado empieza a aplazar audiencias y no asiste y las audiencias no se hacen por culpa del abogado, todos esos términos en los que se aplazó por culpa del 3 meses, 6 meses, 8 meses se suman a esos 2 años como máximo. Entonces podría ser de 4, 5, 6 años si tu abogado se pone a aplazar. Pero se supone que si el proceso lleva bien, el abogado nunca aplaza, solo se puede una medida de aseguramiento máximo por 1 año y prorrogable hasta por otro año en determinados tipos penales y contra un juez. Entonces lo máximo serían 2 años. Y cuando le asigna defensor público a una persona, profe, ese defensor alcanza a pensar que tiene que cumplir en los términos. Ese señor no puede estar evadiendo pues o justificando que no pueda asistir a las audiencias, ¿o sí? Pensamos igual, Ela, y yo he planteado eso mucho en las audiencias de vencimiento de términos, pero acá dicen que no, que es un tema procesal, que vayan y denuncien al abogado vía disciplinaria para que lo sancionen. Yo llego y digo, a mí qué me importa que lo sancionen, yo quiero es que el año que dejó a mi defendido privado de la libertad, pues lo descuenten, a mí no me importa ir a sancionar a ese abogado. O sea, medio idiotas porque es que está en ese momento fungiendo como parte del Estado y yo tengo caso así, lleva al abogado sin ir 1 año y medio, entonces le toca pagarlo a mi procesado. Y supuestamente hay una norma de carácter constitucional que dice que a usted le nombrarán un abogado. ¿Para qué me van a nombrar un abogado de eso si no va a ir? Mejor déjenme solo. Mejor defensa es uno solo. Pero sí se puede dar esa situación de que le asignen a un defensor con estas cualidades, profe. Claro, yo tengo defensores que han dejado de ir 6 meses, 8 meses, año y 2 meses. Y aplazan audiencias y eso tiene que el procesado seguir privado de la libertad hasta que él aparezca. Y lo que hacen es... Esa es la peor sinvergüencería que se han inventado. Ese cuento de los abogados de oficio, con todo respeto lo digo. Sí, o sea, hay unos que yo conozco uno, yo trabajo con uno, el profe Andrés es abogado de oficio, no vayan a decirle eso.
Él sí trabaja para la Defensoría. Pero sí, hay unos que son buenos, pero otros no. O sea, Andrés cumple muchísimo y está pendiente y va a las audiencias y entiende el compromiso, pero es que hay unos que son repasados. O sea, dejan a las personas privadas de la libertad por el tiempo que quieren, no van, que entonces no se pudo, que tenían otra audiencia, que esto y que lo otro. Al preso no le importa la vida que él tenga o lo que le pase. Cuando usted está privado de la libertad, lo que usted quiere es salir. Usted no le importa lo que le pase al abogado o no le pase. Entonces, eso Profe, sí, señor. perdón, y lo más berraco es allánese, allánese. Uy, total, total. Esa mierda de estar diciéndole a todo el mundo, allánese, 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 allánese. Yo ayer tuve la audiencia del pelado este que lo están acusando de tirar la molotov al CAI de San Pío, ¿sí? Perdón, el de los niños. ¿Recuerdan que se prendió? Sí, por ahí vimos los videos. Ah, bueno, yo lo representé al ayer y captura una vez ilegal. Y yo llegaba y decía, pues puta, llega a venir acá un defensor, captura legal y lo pone a allanarse. Y el video, pues habían videos, habían cosas, pero por más cosas que hayan, sí, al que se llevaron en la camioneta, Dani. Primero que todo, eso fue lo más clandestino que pudo haber en este mundo porque nunca me probaron a mí en qué carro se lo llevaron y que el carro fuera institucional. Segundo, no había flagrancia, lo capturaron 2 horas y 40 minutos después. Y lo torturaron, o sea, algo que nosotros estamos omitiendo acá en Bucaramanga es las torturas. Él durmió amarrado a un posta, le tiraron pan y se lo pisaron. Luego eso no los dejan ir al baño, los obligan a que se orinen ahí mismo, o sea, es re hijueputa lo que pasa acá. Yo estaba al momento en el que capturaron al defensor de derecho humano en Piedecuesta. Él es uno de mis mejores amigos. ¿Sí lo vieron la noticia, el que estaba sangrado y desmayándose? Unos de esos videos que se subieron son míos. Son míos. Yo estaba con él, yo empecé a boletear eso todo y que nosotros estábamos tirando piedra. O sea, yo quisiera tener piedra, me encapucho. Yo no soy tan idiota para ponerme a tirar piedra con un chaleco de derechos humanos y con mi cara destapada. O sea, tengo que ser muy idiota y creo que las personas que me conocen han visto pues que no tengo mucho de idiota o imbécil para ponerme a hacer eso. Y aparte yo de penalista me voy a poner a cometer delitos mostrando la cara delante de todo el mundo. O sea, tienen huevo, tengo que tener una enfermedad muy grande mental para ponerme a hacer una cosa de esas, ¿sí? No, nos dispararon un gas lacrimógeno y por eso salimos corriendo. O sea, tenían huevo, entonces nos tenemos que quedar ahí a comernos el gas. Y aparte de eso que nos lo dispararon al cuerpo, nos vamos a quedar ahí entonces a que nos gaseen más o a que nos disparen de nuevo, ¿no? Entonces, todo eso sí está pasando y la realidad que tenemos acá otra. Esos señores no han legalizado nada. ¿Cuántas noticias han salido de legalizaciones de personas? Ah, van a ser judicializados, los vamos a judicializar, este va a ser judicializado por terrorismo, pero vaya y mire cuántas noticias hay de que les hayan legalizado las capturas que los bajan allá. Nunca, eso no pasa, eso no sucede. Yo llevo 6 años y a mí nunca me han legalizado una captura en marco de protesta social. Eso no pasa, no funciona. O sea, imagínense cuántas personas han sido capturadas de manera ilegal. Eso para que entiendan que, por ejemplo, esas personas que les ha pasado esto pueden iniciar acciones penales, pueden iniciar acciones administrativas. O sea, esto es un problema grandísimo que se está cometiendo de abuso de autoridad en estos momentos y es por parte de la desinformación que existe. Algo que a mí llegaron y me dijeron, y es una frase un poco fuerte, que yo se la voy a decir, es darle poder a alguien que no puede tener poder. Usted entregarle a alguien poder que no sabe manejarlo es la cosa más estúpida que usted puede hacer en su vida. Cuando se crea el código de policía y le entregan el poder más grande y divino que existe en este mundo a agentes que no tienen formación, no digo todos, unos no tienen formación, fue un desastre garrafal porque el código de policía tiene un carácter muy subjetivo. Imagínense en que si usted está en estado de excitación, se lo pueden llevar. Que si hay peligro para el procedimiento, se lo pueden llevar. Y ellos nunca han hecho un análisis constitucional. Yo al día siguiente de lo que sucede con mi compañero de trabajo, yo me acerco y llega y se me acerca un policía y me dice, identifíquese. Yo estaba raboncísimo, eso sí es verdad, y yo llego y le digo, sí señor, 1098-684-593. Yo le estoy pidiendo es a usted la cédula.
Y yo le dije, no, usted me está pidiendo que me identifique y me le estoy identificando. ¿Que usted me quiere pedir ahora la cédula? Ah, bueno, es otra cosa. Y no le di la cédula. Tome, le saco mi tarjeta profesional. Que no, que era que él quería la cédula. Y yo pues con mucho respeto, a mí me importa lo que usted quiera, ¿sí? Usted puede querer muchas cosas. El problema es que usted es un funcionario y usted tiene que cumplir al marco de la ley, ¿sí? Y yo me estoy identificando y tengo mi tarjeta profesional. Le saqué otros carnets y que a él no le servía. Entonces me dice que me va a llevar capturado, que me va a capturar y me va a llevar a la estación centro. Y yo, ah, bueno, listo, sí, léame mis derechos y me dice el tipo penal por el cual me va a capturar. No, que es para el procedimiento de identificación. Yo, entonces me va a llevar conducido, no capturado, ¿no? Porque es diferente. Usted me captura a mí por un tipo penal. Usted me lleva a la estación conducido por un tema del código de policía, pero usted a mí no me captura. Que no, que las cosas no eran así, que las cosas eran como, yo le estoy diciendo, bueno, la sentencia de la corte ya dijo que yo me identifico como yo pueda, que usted no tenga en este momento los medios para identificarme, un problema suyo y no un problema mío, ¿sí? Y entonces que no, y que iba a llamar la patrulla. Y yo le dije, mire, ahora que llame la patrulla, ya no le voy a dar ni mi nombre, ni mi cédula, y no me voy a dejar poner las huellas allá. Y mire cómo me saca la de dactilar, porque no la va a alcanzar a sacar en 36 horas. Ahí se acerca un agente, otro que estaba ahí, empezamos a hablar, el man sí leía, el man sí tenía formación. No, 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 qué pena. Yo le dije, no, yo soy profesor, yo tengo mis carnets, yo no estoy haciendo acá nada, me le identifiqué, pero él quiere es que yo le muestre la cédula y eso pues no lo puedo hacer porque si yo le permito al policía que es lo que a él se le dé la gana, pues complicado, porque en este país no es lo que a los funcionarios les dé la gana, sino lo que les permita la ley. Bueno, y ahí estuvo la discusión y ya, los retiró y los hizo irse. Pero esos mismos dos van y cogen a un huevón en otro lado que esté así y lo conducen, lo capturan, lo retienen 24 horas, lo hacen mamarse allá el canazo, por decirlo así, lo esposarán a un árbol, lo harán sufrir, lo torturarán de la forma en lo que hay ahorita en esos centros de tortura y no pasó nada y la gente salió. Ayer mi cliente se iba a orinar en la pantaloneta y llorando me dice, doctor, yo me voy a orinar acá, es que no me han dejado ir al baño, ya en el Palacio de Justicia. Yo decía, ¿cómo hijo de putas? Llego y le digo yo al custodio, oiga, déjelo ir al baño. Y él me dice, ay, mano, no es conmigo, fueron ellos los que no lo dejaron estar y lo dejan ir al baño. Llevaba al pelado casi 24 horas sin poder ir al baño, no le habían dado de comer. O sea, y él llorando del lado, yo llegaba y decía, tienen huevo, o sea, se pasan, se pasan. Luego entonces no se quiere que la gente esté así, luego no se quiere que haya inconformismo. Y vuelvo y les digo, ustedes entregarle poder a una persona que no está capacitada para tener poder es complicado. Ahorita se hacen los procedimientos y a todas las personas las conducen a la estación para hacerle el comparendo. Eso es re ilegal, re ilegal. El comparendo se hace en el lugar en el que está. Y ellos dicen entonces de manera subjetiva, es que acá hay muchas personas, hay un peligro para el procedimiento, me los voy a llevar. Imaginen usted entregarle una cosa tan subjetiva a policías que no tienen una formación. Ellos le pueden decir a cualquier persona, es que hay peligro en el procedimiento y siempre se lo van a llevar, siempre lo van a llevar. Lo que es regla excepcional, que es llevárselo, ahora ellos la convierten en regla general bajo el argumento de que todo es un peligro. ¿Y quién define qué es un peligro? Es que ahí es donde radica el problema. Le entregan algo que no tiene un contenido claro para decirles haga tal cosa y se convierte en eso. Otro caso fuerte, estoy yo grabando a una persona que le están metiendo las manos al bolso. Eso no se puede hacer. Ustedes sacan las cosas de su bolso, ellos no pueden meter las manos en su bolso, en su cartera, en nada. Y un policía se acerca y llega y me dice, ¿por qué graba eso? Grabe esto. Y yo le digo, ¿qué? Mire, tenía un cigarrillo de marihuana y yo, usted defensor de derechos humanos pero agresivo, ¿por qué no graba el que tiene droga? Y yo, y es que esa mierda, ¿qué contravención es o qué tipo penal es? Yo puedo tener un cigarrillo de marihuana y ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que le sucede? No, que grabara eso. O sea, eso para él era gravísimo, era inconcebible que tuviera un cigarrillo de marihuana y no era inconcebible estarle violando la intimidad al otro que le estaban metiendo y la mano. Y él quería por un cigarrillo, yo le decía, dígame que tiene por ahí 2 kilos de coca, dígame que tiene 1 kilo de marihuana, pero a mí no ponga por un cigarrillo, me va a poner a grabar a ese pelado. Problema para usted que lo esté deteniendo y de manera ilegal cuando él tiene la dosis permitida. O sea, reproblema para usted. Eso ha sucedido y eso ha creado un problema grandísimo en cuanto a entregar poder. Y eso no es culpa
de los funcionarios como tal, es que les entregaron un arma poderosísima que es un código de esa forma y bajo esos parámetros ellos lo ejecutan. Vaya usted y dele 100 millones de pesos a alguien que no ha tenido plata, ¿cómo la despilfarra? Ahora vaya, dele usted poder a alguien que nunca ha tenido poder, ¿qué se siente? ¿Sí? Eso se vuelve un problema grandísimo. Y ahora miren el país en el que vivimos. La Policía Nacional la encomiendan allá misma a que quede el protocolo de requisas. Digo, tienen huevo, o sea, ¿ah? La misma policía va a crear su protocolo para requisar, intrometerse, pues ya en el ámbito personal de las personas para poder, o sea, pasadísimo. Yo no sé en qué país estamos. Yo no sé en qué país estamos. O sea, acá ya han llegado a un tope grandísimo, muchachos. Y eso para contextualizar es que nosotros vivimos en una realidad completamente aparte. ¿Por qué? Porque llaman a Estados Unidos el país de la brutalidad policíaca y en 6 meses de protesta que hubieron casi allá, solo hubieron 30 muertos. Acá llevamos 20 y algo y ya lo superamos. Y Estados Unidos es el país de la brutalidad policíaca. Cosas tan graves que, por ejemplo, nosotros no hemos interiorizado y que eso también hay que hacer un análisis. Y yo les pregunto a ustedes acá que estamos en clase, hay desaparecidos 350, pongamos. Si la noticia sale mañana de que los desaparecidos están muertos, yo digo, sí, es lo que se suponía. Si mañana me dicen a mí que los 350 desaparecidos que hay aparecieron, yo me sorprendo. Yo digo, wow, se apareció. En Colombia aparecieron, en Colombia, wow, aparecieron. La gente no entiende porque llegan y piensan que uno está en Europa, que los 350 desaparecidos es normal. No, es que estamos en el país de los falsos positivos. Acá usted desaparecer gente es un problema grandísimo. Este es el país de las desapariciones forzadas. Y esas son cosas que, por ejemplo, nosotros no hemos podido llegar a contextualizar o a entender. Y asimismo, pues hay que entender cuál es esa función de la pena. ¿Cuáles son esas funciones? ¿Qué es lo que se busca con la pena efectivamente imponérsele a una persona? Y miren cómo los estudios han traído la pena desde años antes de Cristo, siglo XVIII antes de Cristo, hasta la fecha y cómo ha evolucionado el tema de que los seres humanos deban imponer sanciones por las cosas que pasan. Es casi que podemos llamar natural que la gente o los seres humanos deban imponerse penas. ¿Por qué? Porque es natural. Piénsense en un mundo donde no existan castigos. Cualquier persona va a hacer o va a realizar la conducta que quiera. Fines de la pena. Al describir la finalidad de la pena, consideraba que la prisión era contraproducente para la forma del sujeto y su corrección. Eso pensaba Mateus. El principio de la aplicación del modelo rehabilitador en Colombia es preponderantemente intramural. Acá la regla, que es la excepción, meterlos intramural, acá todo el mundo va intramural. Y se produce lo que él llama una paradoja. La gente que comete un delito es privada de la libertad para resocializarla y que en libertad sea social. O sea, uno se pone a pensar y tienen huevos, ¿sí? No funciona, ¿sí? O sea, a mí me privan de la libertad porque no puedo vivir en sociedad, pero me alejan de la sociedad para luego reinsertarme a esta. Entonces uno dice como que hay unas fallas en ese modelo, porque si me quieren reinsertar a la sociedad, no deberían alejarme de la sociedad por tantos años, 20 o 30 años, para luego volver a meterme ahí. Las teorías que justifican la imposición de la pena a partir de sus fines son absolutas y relativas. Estas teorías absolutas tienen, por ejemplo, la teoría de la expiación y la teoría de la retribución. Las teorías absolutas dicen que la pena tiene un fin de expiación, como lo que pasaba con el tema religioso, donde yo me flagelo a mí mismo para absolverme de los pecados o culpas que cometí. Esta es la teoría de la expiación. La pena funciona como la forma o el castigo en el que se expían las culpas de lo que se hizo.
Y la teoría de la retribución, en la que se considera pues que tiene que haber justicia y entre lo que hizo la persona pues tiene que tener un castigo. Asimismo, se enfocan en 3 teorías relativas, la que tiene que ver la teoría de la prevención general negativa, donde la pena busca que psicológicamente las personas digan no quiero estar preso, entonces no cometo delitos. De la prevención positiva, señor. Qué pena que le interrumpa ahí. Hace un par de años yo conocí un muchacho, el pelado trabajó con el narcotráfico, Sí. y en una redada, en una vendetta entre combos en Medellín, al pelado le tumbaron ambas piernas, ¿ya? Quedó con prótesis. Parecía como el hombre biónico. Resulta que el tipo se va para Estados Unidos. Espere. En razón de chisme tengo una pregunta. ¿Cómo le quitaron las 2 piernas en una pelea? Una vendetta de narcotraficantes con una escopeta. Le tumbaron las piernas al pelado. Okay. Bueno, fueron atendidos los heridos, según lo que me comentaban, fueron atendidos en casa hospitales para no ir a los hospitales o centros asistenciales para que no les dieran capturas. El pelado como que pasó de sano con eso, no sé en dónde, cómo fue, pero el pelado logra al tiempo ingresar a los Estados Unidos. Lo capturan con algo de droga, fue algo mínimo. El chino el pelado ya había ido varias veces a Estados Unidos y tenía familia allá. Él me comenta que el proceso de resocialización en determinados lugares, porque en cárceles de máxima seguridad es terrible, es muy, muy terrible. Pero en ciertos lugares me decía que él prefería pagar cárcel en Estados Unidos que en Colombia. Porque él me decía que él, en el lugar donde él estuvo, él podía tener visita. Era una visita en la que él podía cenar con su esposa, con sus hijos o con su mamá de lunes a viernes. Si querían ir todos los días durante la pena, podían ir. Lo único era que al pelado, o en ese caso la justicia decidió quitarle la conyugal y dársela, creo que era una vez cada 6 meses, ¿ya? O sea, era algo muy terrible, ¿ya? O sea, le daban algo, pero le quitaban otra. Entonces él decía, hermano, o usted se arregla o se arregla. Pero es distinto a Colombia. Él decía, por lo menos, él había estado en Bellavista y me decía, bueno, en Bellavista son 8.000 para una cárcel de 2.000. No hay ni siquiera dónde dormir. Toca dormir de pie. Y en Estados Unidos, por lo menos, él decía que sí lo tenía todo. Entonces, ¿a dónde va mi pregunta, profesor? Por lo menos, ¿qué piensa usted del tipo de modelo que se usa por lo menos en los Estados Unidos? Ese modelo donde también utilizan o se ¿cómo le dijera yo? O se ayudan como un bastón, como si fuera un bastón, esta parte del jurado de conciencia. No sé hasta dónde ilumina eso a quien al final tome la decisión. Bueno, primero voy a hacer una escala. Europa, los países más civilizados, Canadá, de acá podemos estarlo mirando, Estados Unidos, Colombia y campos de concentración nazi, ¿sí? O sea, Colombia es, yo creo que el peor lugar. A mí me tocara pagar en cualquier lugar, pues no esos estados donde no hay ley, ¿no? Pero en cualquier lugar aparte de Colombia, yo la pagaría aparte de Colombia. Acá ustedes ni siquiera han entendido la magnitud del problema grande que hay en Colombia. Y es el siguiente. Yo sé y estoy seguro y lo conozco de primera mano que hay personas que ahorita como les privaron de la conyugal, hombres heterosexuales están sosteniendo relaciones con otros hombres al interior de la cárcel y ellos ya les ha creado hasta un propio problema psicológico eso. Y han dicho, y dicen, es que yo soy hombre, pero es que yo ya no me aguanto, o sea, yo le doy a él, pero a mí no me gusta, yo no lo quiero, yo no, pero es la necesidad, es el instinto y todo eso. ¿Cómo sale una persona de esas? Y esto es uno de los problemas, porque hay muchos otros. Las torturas allá son peores que en el medioevo, ¿sí? La forma en la que son tratados, la forma en la que viven.
Por ejemplo, usted quiere caer a una cárcel, caiga a cualquier porquería de cárcel menos a modelo. Usted acá duerme con un man debajo suyo y otro encima. O sea, el hacinamiento es brutal, 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 brutal. Entonces, todos esos problemas han llevado a que uno piensa que simplemente es el tema de que acá no hay resocialización y eso no. Es que les digo, les crean tantos problemas a los presos como el tema del hacinamiento que se vuelve muy difícil que vaya a haber reinserción. Y esta persona que manifiesta el tema de los Estados Unidos, obviamente las de máxima seguridad con los clanes que se crean ahí o los guetos de los cabezas rapadas, de estos, de los otros, eso se vuelve un problema grandísimo. Por ejemplo, acá decía una psicóloga que es increíble cómo los muchachos de ahora se bajan los pantalones y se los dejan casi que caídos ahí mostrando medio boxer, cuando esa es una señal en Estados Unidos de que ese hombre quiere que le den por atrás. Eso es una señal en Estados Unidos al interior de las cárceles, ellos mostraban eso, pues que tenían necesidad de que alguna persona los penetrara o de tener relaciones sexuales. Cuando usted veía a un hombre en la cárcel con los pantalones así, usted podía ir y sostenía relaciones anales con esa persona. Y acá se los bajan así. Entonces uno dice, entre gustos no hay disgustos, uno no se pone con esas vainas, pero se ha creado una concepción, una cultura que nosotros vemos el problema muy alejado. Como vuelvo y se los digo yo acá, mi mamá la desaparecen ahorita en Bucaramanga en el marco de la protesta social y yo la doy por muerta. O sea, yo no voy a pensar que me va a aparecer. Y en Colombia no aparece nada, no aparece ni la plata, va a ponerse en aparecer personas cuando ya venimos de esa trayectoria. Entonces, yo, bajo el modelo de Estados Unidos, hay unas cárceles que sí tienen mucho más condiciones. Es que mire, todavía el problema de hacinamiento en algunas. Hay celdas para un solo preso. ¿Ah? Acá no, acá eso es, o sea, es increíble la cantidad de personas que tienen que estar en una celda. Usted para estar en la celda le toca pagar. Usted acá tiene que comprar a medio mundo para tener una estabilidad de vida pequeña al interior del IMPEC. Y eso es una realidad. La gente piensa que es que eso es una mentira. ¿No? Es que es como que, ay, profesor, es que usted está diciendo que en Colombia hay corrupto. Ay, es que esa es la verdad. Acá no falta plata, acá sobra gente que roba. Esa es la verdad. Plata no falta en Colombia. Plata sobra. Y gente que roba sobra más. Ese es el problema. Esos modelos de reinserción que efectivamente sea como usted los llegan y dicen, tienen que ser de esa manera porque la persona no puede ser apartada de la sociedad. ¿Usted qué hace con una persona que se aparta de la sociedad, que ya la familia ni lo visita y dura 20 o 30 años preso? Imagínense yo, tengo de pronto la pareja, tengo mi madre, tengo mi hermano. Imagínense que a los 2, 3 años ya mi pareja me deja. Imagínense que ya en el tiempo mi mamá se aburre y me va a visitar. Imagínense que ya en el tiempo mi hermano no me visita. Entonces, al año 10 yo duro otros 10 años estando solo, sin hablar con nadie, sin familia que me visite, sin todo eso. ¿Yo voy a salir reinsertado? Yo voy a salir frustrado, odiando, con ganas de venganza. Voy a empezar a robar al primer pendejo que vea en la calle. O sea, eso va a pasar así. Entonces, no se le está dando a las personas la efectiva protección de que se puedan llegar a reinsertar porque se han creado una cantidad de problemas psicológicos grandísimos. Es más, acá sale una sentencia donde dice estado de cosas inconstitucionales al interior de las cárceles. Estado de cosas inconstitucionales, señores. La Corte reconoce que las cárceles son inconstitucionales, que se violan derechos fundamentales. ¿Y qué pasa? Yo por eso les hacía el análisis cuando les decía a ustedes, ¿ustedes tienen derechos fundamentales? En Colombia, Colombia nadie tiene derechos fundamentales, eso es una mentira, la mentira más grande del mundo. Dime, Ela. Aparte de que se convierte la cárcel o los centros de reclusión en una escuela del delito, profe, porque evidentemente puede entrar una persona por un delito menor, pero obviamente allá hay delitos, hay delincuentes que tienen un prontuario supremamente grande y lo que se convierte pues es enseñar, es aprender de todos esos delincuentes. O sea, aparte de que se cultiva el odio hacia el sistema por las condiciones, por toda esa por la cantidad de gente que hay en las cárceles, aparte se vuelve eso una escuela del delito, profe. O sea, ellos salen peor de cómo entraron. Yo me acuerdo cuando estudiaba en el INEM, íbamos a ir a visitar, es que yo no me acuerdo si era Hogares Claret, donde están todos los menores. Bueno, donde están todos los menores recluidos y los íbamos a ir a visitar. Yo tengo un tío que es un tío de calle,
una persona de calle. Y yo iba ese día muy bonito, con mi buena camisa, mis buenos zapatos, mi pantaloneta, una cadena, una manilla, un lapicero. Y llega y me dice así, tal cual uno le dice al hijo bobo y pendejo, venga papito, venga, dos cachetadas, venga, quíteseme esto primero, el anillito, quítese la cadenita, si puede vaya sin boxer, esa camisa está muy nueva, vaya con unos zapatos sin cordones en lo posible. Puta, cuando llegamos allá y los dejaron 5 minutos solos, les robaron a todos mis compañeros los lapiceros, les quitaron los cordones de los zapatos, porque eso es una de las cosas que más utilizan allá, los cordones, ¿sí? Les robaron a los que tenían monedas, cosas, llevaron cosas, a una persona le quitaron el anillo, yo no me acuerdo, era muy especial de la abuela, eso no se pudo recuperar y no les aparecía en ningún lado. O sea, increíble, increíble, o sea, fue una mierda brutal que yo llegué y decía, o sea, ya el que sabe eso entiende las condiciones en las que se dan las cosas o cómo se hacen las cosas. Y ustedes empiezan a tener conocimientos más apartados. Ela, imagínate que en el Cartucho, en Bogotá, tuve una persona muy llegada a mí que vivió allá. Para que no fueras violado, tú tenías que dejarte o cagarte en los pantalones. Tú te cagabas en los pantalones y pues el olor a mierda y todo eso hacía que los demás no te violaran. Si no, tú te dormían y te cogían entre 2 o 3 y te violaban. Y ahí él me mencionaba, señora. No, pues terrible, profe, porque imagínese, en esas condiciones está inseguro. Es que también el que, vuelvo y digo, el que entra con un delito menor, profe, imagínese exponer allá su integridad, exponerse allá a todo, exponerse a aprender, exponerse al hacinamiento, enfermedad, imagínese con el COVID y, todo, y uno durmiendo con otros 3, otros 4 y todas esas condiciones. Es que, doctor, eso es terrible, las condiciones en las que estamos en todas las cárceles en Colombia. No, Ela, y mírate algo lo que te digo, imagínate tú pues, o no, me refiero a cualquiera, es heterosexual también en las mujeres. ¿Ustedes saben cuántas hay lesbianas que no entraron siendo lesbianas? Y no estoy diciendo que esté mal, está muy bien. Cuando usted elige, pues yo puedo tener a mi hermano, yo puedo ser gay, está bien cuando yo lo elijo. El problema es yo volverme gay en una cárcel porque no puede entrar mi pareja. O sea, no, como que así las cosas tampoco. Y yo lo he visto, o sea, hay muchas personas, porque yo tengo muchas privadas de la libertad en Chimita y me dicen, no, doctor, es que me empecé a acostar con esta, me empecé a acostar con la otra. O sea, es una realidad completamente diferente. Yo me acuerdo que yo entré a Chimitá, pues yo soy muy defensor de causas feministas y todo eso, pero cuando entré a Chimitá, yo pude sentir lo que decían las mujeres con el acoso. Yo entré y, hola papito, hola, uy papito, y que todo eso, y una me toca la cola y yo, y mientras me boteo la que me toca la cola, otra me toca adelante y yo, pero, pues puta, o sea, ¿qué es esta mierda? Yo me sentía en serio re mal, acosado, o sea, feo, y luego llegan y Acosado me dicen, sexualmente. sí, doctor, pase por acá y vaya a la celda. Y yo le digo, no, usted, o sea, tiene huevo, yo no me voy a ir por allá solo, o sea, ¿qué le está pasando? Yo no me voy a ir por allá. Yo digo, no, mándeme una escolta, mándeme, yo no me voy a ir por allá. Entonces yo llegaba y las entrevistas, no, yo la entrevista sí o sí, o sea, era complicado. Me llamaban las presas, una señora como de 50 años, yo la saqué el librito, doc, es que usted tiene mujer, usted tiene novia, que yo. O sea, ya el estado en el que están quieren llamar, o sea, ya ni siquiera cualquier cosa, lo que sea, o sea, es complicada la situación que se maneja en esos momentos allá. Ahora imagínate, tú puedes en determinado momento, pues cuando tú no tienes una pareja, ¿qué es lo que uno hace? Uno se toca o hace diferentes cosas, pero es que allá no tienen ni siquiera esa posibilidad porque es que hay 4 o 5 personas más, ¿sí? Usted se llega a tocar en la celda y va y le termina cayendo algo por allá a otra persona y lo matan, ¿sí? O sea, es una realidad brutal, o sea, es que es complicado el tema psicológico al que ellos se tienen que enfrentar allá, es difícil. Y ahora que tú llegues allá peor se te enamore de ti una persona de alto rango, tú empiezas a ser violado y te toca dejarte violar. El cacique del patio se enamoró de ti y te quiere violar, vaya y no se deje violar. Vaya y no se deje violar, que es lo que se maneja allá. Entonces, todos esos temas al interior de las cárceles se han vuelto demasiado complejos y la pena no está cumpliendo con el rol. Esas personas salen más resentidas, esas personas salen peor de lo que entraron y lo que hacen o lo que nunca van a hacer en su vida es reinsertarse a la sociedad. Es reinsertarse a la sociedad porque eso es muy complicado.
Yo les digo la verdad, yo llego a caer preso por X o Y motivo y a mí me violan en una cárcel, yo no voy a salir a hacer amigos. Yo no voy a salir a hacer amigos. O sea, esa es la verdad de este mundo y eso no va a pasar. Entonces, uno también debe empezar a mirar como esas cosas y a ponerse en los zapatos del otro para entender, por ejemplo, esta realidad que yo les planteo ahorita. Acá la pena no tiene un fin resocializador en ningún lado, no existe el fin resocializador. Y eso que yo no he llegado a lo más bajo, porque yo defiendo, por ejemplo, en su mayoría presos políticos. Ellos tienen un nivel un poco más diferente y la estructura, o sea, hay unos mandos, hay todo, o sea, no es que se maneja así. Yo entro, a mí me garantizan seguridad y salida, pero cuando ya son presos sociales es un problema grandísimo. O sea, ahí no hay respeto, ¿sí? Yo he entrado a la modelo y me han robado, ¿ah? O sea, usted imagínese, y luego me enteré que mi propio cliente me mandó a robar, porque llegó otro por atrás y llegó y me dijo, deme lo que tiene. Él ya sabía yo siempre cómo iba, y yo, este hijo de puta mal parido. Bueno, y me robaron allá, mi propio, y yo luego, yo ya sabía, pues yo no dije nada, yo dije, ya no vuelvo a ir allá con nada. Me acordé de las cachetadas de mi tío cuando fui a hogar Esclaré y dije, por idiota, ya me lo habían enseñado, pues ¿para qué me pongo de pendejo a seguir con lo mismo? Entonces, todas esas dinámicas nos hacen que ustedes deban entender que acá la pena no tiene un fin resocializador. Colombia nunca va a cambiar porque la idea de cambio es que si hay 100 personas que cometen delito, cuando las 100 salgan, por lo menos 80 o 70 se reinserten. Acá no, acá entran 100.000, salen, contaminan a otros, luego entran 200.000, salen más formados y todo eso. Entonces se vuelve una universidad supremamente buena en la cual se han dado pues cosas. Hay prisiones acá en Colombia donde han habido al interior de las cárceles mujeres, bueno, ya ahorita no porque cambiaron el sistema, pero había mujeres embarazadas de los dragoneantes. Y uno decía Virgen Santísima, o sea. Bueno, teoría de la prevención general positiva. La base de esta teoría es el respeto al orden social que se configura como un modelo de orientación para las interacciones sociales. Teoría de la prevención especial. Esta teoría se dirige al autor concebido individualmente. Este criterio busca proteger bienes jurídicos a través de la lesión de otros bienes jurídicos. Proteger la vida, la integridad de las víctimas a través de la privación de la libertad. Principio de oportunidad, imposición de la pena y excepciones. Se abordan conceptos frente a la imposición de la pena bajo los principios de proporcionalidad, necesidad y utilidad. Seguidamente se exponen las excepciones a la imposición de la pena. De igual forma se explican algunos conceptos frente a la pena natural y al principio de oportunidad. ¿Qué es pena natural? ¿Alguien sabe? Pena natural es la razón por la que se equivocaron cuando me dijeron que una persona que es condenada sí o sí había que imponérsele o debía ir presa cuando ya tiene una condena, o imponérsele esa pena. La pena, para ser legítima en un Estado democrático, debe ser definida por la ley y esta debe ser necesariamente justa, lo que significa que en ningún caso se impondrán penas desproporcionadas, innecesarias o inútiles. Soporte aquello el artículo 2 de la Constitución que determina que los fines del Estado es asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Dentro del proceso penal, verificada la comisión de la conducta típica, antijurídica y culpable, no acontece inmediatamente la imposición de la pena. Por el contrario, se requiere determinar la responsabilidad frente a la persona determinada. Una vez declarada la responsabilidad, la consecuencia jurídica inmediata es la imposición de la pena para el imputable. Los inimputables, pues no. Hay casos de excepción determinados por... Señor. Bueno, por lo menos, pues cuando tocamos penal especial se da uno cuenta que esta vaina es un universo. No se le escucha, no se escucha bien. Cuando uno llega ahí, ya, ahí bien. Cuando uno llega por lo menos a penal especial se da uno cuenta que esta vaina del derecho es un universo de conceptos, es un universo de definiciones, por decirlo así, y de pensamientos, ¿no? Sí.
podríamos decir que esa pena natural de la que se está hablando, por lo menos cuando llega el haragán y lo ponemos en la cuadra y le damos la famosa paloterapia, ¿ya? Se supone que un Estado se conforma también de los nacionales, ¿no? Sí. ¿Por qué no se podría llamar, o por qué no se podría decir que a una persona no se le puede culpar dos veces por el mismo delito? O no se puede juzgar dos veces por el mismo delito. Porque si uno dice, no, ya se le aplicó la pena natural, pobre diablo, va con un hijo de puta brazo partido y con medio ojo afuera, ¿para qué lo mandamos para el pote? Digo yo, no, podría. No, sí está bien su análisis. El problema es que en Colombia no se aplica y ya voy a explicar hasta dónde. Pero la pena natural no nace con eso. Nace con otro caso muy especial y ya se los voy a exponer. Ok. Hay casos excepcionales determinados por la ley en el que el Estado puede prescindir de la aplicación de la pena debido a circunstancias que constituyen un factor negativo de punibilidad. Les voy a explicar cuándo un proceso es típico, antijurídico y culpable, hay responsabilidad y lo condenan, pero aún así el Estado no puede imponerle una pena a esa persona porque sería un factor negativo de punibilidad. Juan, padre de una menor de 3 años, María, la cual ama muchísimo, él tiene un carro y el día 21 de noviembre del 2020 fue al garaje y buscó sacar el automotor para hacer unas compras. Abrió el garaje, se montó al auto y empezó a sacarlo en reversa, pero su pequeña estaba jugando justo afuera de este. Al ser tan pequeña no pudo verla y para su infortunio le pasó el carro por encima. De inmediato la niña murió y Juan fue llevado para la fiscalía para ser procesado ¿por qué fue procesado? Homicidio culposo. Exacto. El artículo 34 señala del Código Penal que en los eventos de delitos culposos o con penas no privativas de la libertad, cuando las consecuencias de la conducta han alcanzado exclusivamente al autor, ascendiente, descendiente, cónyuge, compañero permanente, hermano, adoptante adoptivo o pariente en el segundo grado de afinidad, se podrá prescindir de la imposición de la sanción penal cuando ella no resulte necesaria. Este es ese evento. Discúlpeme la palabra, pobre marica, lo que uno dice, o sea, pobre huevón lo que le pasó en ese momento y aparte le vamos a ir a meter un proceso y a sancionarlo por homicidio culposo. O sea, tenemos que ser muy ratas o muy degenerados en esta vida para en serio ponernos a hacer una conducta de esas. Entonces, esto que se llama pena natural en Colombia se aplica para delitos culposos. Ya vamos a hablar de los delitos dolosos, como lo decía nuestro compañero, pero acá no habría necesidad de una pena. O sea, esta persona ya está sufriendo lo suficiente y va a seguir sufriendo lo suficiente de por vida como para que aparte tenga que venir el aparato penal a caerle encima. Si hiciéramos eso, sería un factor negativo de punibilidad. Estaríamos entregando un mensaje a la sociedad diferente del que debemos entregar. Entonces, en este caso, lo que se dice es, ya está sufriendo suficiente por lo que pasó, ya recibió su castigo y creemos que lo recibió 500 veces más del que le podemos imponer con una pena. Yo creo que un padre que mata a su hija de manera culposa prefiere irse 4 o 5 años preso, que es lo que le van a meter, a que la revivan. Entonces, el sufrimiento que él tiene en ese momento ha desbordado tanto el quantum de la pena que llegan y dicen es que meterle la pena, no. O sea, no habría necesidad. Ah, que cometió homicidio culposo, sí. Que la conducta es típica, antijurídica y culpable, sí. Que debe imponérsele una sanción de 4 a 8 años, sí. Pero ¿lo vamos a hacer que la pague? No. ¿Sí? Que cometió homicidio culposo, sí. Pero ¿lo vamos a hacer pagar en serio? ¿Lo vamos a hacer pagar? O sea, ¿vamos a ser tan pasados? O sea, entonces no. Y eso es muy importante para que ustedes entiendan que la pena pues tiene ese fin, debe ser necesaria. ¿Es necesario en serio hacerlo pagar a él? No, no hay una necesidad. Se llama pena natural al mal que se autoinflige el autor con motivo del delito o que sea impuesto por terceros por la misma razón. Zaffaroni o en otras partes sí identifican
los delitos dolosos. En Colombia no. Pero Zaffaroni sí dice, puede ser que se le imponga también por un tercero. Frente a estos casos, no se puede ser indiferente el juez que el autor de un robo haya perdido la mano por la explosión del arma o haya salido gravemente herido. Zaffaroni sí dice que esa teoría deberíamos manejarla acá. Imagínense la persona que hurta y el policía le dispara y le pega un tiro en la columna y queda cuadrapléjico. Y aparte le vamos a meter hurto calificado de agravado. No, aunque el delito es doloso, pues ya hay una conducta que le sobrepasó a él lo que le está pasando en este momento. Y en Colombia hay fiscales que ponen a imputar eso. O sea, la norma, señor. Pero allá es donde, el punto donde quería llegar, porque es que en Colombia, como usted lo acaba de decir, muy de puta cuando desafortunadamente, no sé cómo llamarlo, un funcionario público acciona su arma, le pegó el tiro en el brazo, quedó parapléjico o quedó por lo menos caminando, pero sin movilidad en sus brazos, y así lo mandan para una cárcel. Un huevón que cuando va al baño no se puede limpiar, o sea, mano, pues yo no entiendo, o sea, ya es más que suficiente. Claro, y acá se ha dado. Imagínense, por ejemplo, la persona que ha pasado, intenta colgarse a la luz, se podrá robar 50.000, 60.000 pesos mensuales y se quema y pierde sus dos brazos por las quemaduras con corriente eléctrica. Y aparte de eso, le van a meter un proceso penal y lo abren. Entonces, Zaffaroni sí maneja la teoría de que debe buscarse también para tipos penales dolosos, pero lastimosamente en Colombia solo es para delitos con culpa. No hay aplicación de pena natural para delitos dolosos. Jacobs señala que en gran parte de los casos en que podemos apreciar una pena natural, la pena es innecesaria. Un ciudadano que quita la vida a otro por falta de cuidado frecuentemente sufrirá más por el hecho que por la pena en sí. Entonces Jacobs llega y dice, igual, yo si por ejemplo estoy en mi casa, David pasa y se me cae una materia y lo mato, pues ni siquiera en ese caso a mí también deberían juzgarme porque ya estoy sufriendo bastante por haber matado a una persona. O sea, ya tengo un sufrimiento y aparte van a abrir un proceso penal por culpa, entonces empieza el debate. Sí, pero es que la familia él quiere resarcimiento. Sí, pero es que usted no puede andar de imprudente toda la vida. Entonces empiezan a ver ese choque de posturas. La pena natural está limitada a la codificación penal como supuesto de aplicabilidad del principio de oportunidad. A los casos en que el imputado ha sufrido a consecuencia de la acción delictiva daño físico moral grave. Entonces, acá esa teoría se abarca dentro de una de las causales del principio de oportunidad. El principio de oportunidad en Colombia tiene una serie de causales donde lo que se busca es disminuir que esas personas paguen una pena, pero que ya la presión, por ejemplo, del proceso penal o estar vinculados ahí los va a hacer que ya no reincidan. Por eso se dice, no todo el mundo debería ir preso. Entonces, la facultad que tiene el titular de la acción penal, que en este caso es la Fiscalía, para disponer en determinadas acciones, con independencia que haya acreditado la existencia de un hecho punible. Legalmente se define el principio de oportunidad como aquel que trata de establecer reglas claras para prescindir de la acusación penal frente a casos en los cuales ordinariamente debía acusarse. Acá está, causal 6, el tema del daño y que la conducta debe ser en ese momento culposa. Hay algunos ejemplos que se encaminan, pero pues acá no se aplicarían varios. La mujer que aborta en extraordinarias condiciones anormales de motivación. Eso no es culposo. Pero piénsese en una madre que tiene en ese momento un estrés por el bebé que está ahí, lo aborta y luego se arrepiente de lo que hizo y todo eso y empieza a sufrir un daño, no debería aplicársele, pero en Colombia sí. Un conductor en estado de embriaguez que produce la muerte imprudente del padre y la novia. Entonces, claro, hay dolo eventual cuando usted se lo produce a otro, pero imaginémonos que soy yo el que voy manejando y me estrello y mato a mi mamá, a mi compañera y a mi hijo. Entonces, también, aunque la conducta podría manejarse bajo teoría de dolo eventual, pues venga, ya estoy sufriendo suficiente, no me ponga ahora en un proceso penal. Una madre que mata a su hijo en el curso de una grave depresión reactiva, estrés posparto. La menor que durmiendo en casa durante la noche es dejada allí por su madre, pues la madre dice voy a comprar algo, está durmiendo, se despierta, la menor se despierta en la noche y cae por el balcón y se mata. Entonces, abrámosle un proceso.
El ladrón que saliendo por la ventana del departamento con el botín cae al suelo quedando parapléjico con un problema físico de gravedad. Sale, se iba a robar 20, 30 millones, pero cae y ahí queda cuadrapléjico y aparte recuperan las cosas, se las entregan al dueño, pero le abren el proceso penal y el cuadrapléjico. Un conductor que por su culpa ocasiona la colisión en donde sufren lesiones graves y fallece la persona que lo acompañaba. El sujeto que oyendo una persecución policial recibe un disparo de la policía que le provoca severas lesiones. ¿Tendría sentido que el Estado bajo su potestad punitiva llegara a imponer la pena correspondiente a cada una de las conductas descritas en los ejemplos anteriores? De llegarse a imponer, ¿se estaría cumpliendo con los fines y funciones de la pena? Esa es una pregunta más para que reflexionemos, porque muchas veces pues a uno le puede dar rabia y todo eso, pues que le hayan cometido una conducta punible, pero hay que ver también la situación en la que el otro queda y que la pena natural también, desde el inicio de los tiempos y desde la venganza, pues se ha dado en ese momento. Claro que no se asemeja igual, porque acá lo que dicen como pena natural es como tome su castigo por lo que hizo. Antes pues teníamos era la venganza y el infligir penas físicas. Creo que respecto a la pregunta Leonardo, un poquito más duro. Referente a la pregunta de reflexión que acaba de mostrarnos, por lo menos, yo fui policía, profesor. Sí. No sabía, yo fui policía. Y cuando hablo con mis ex compañeros, me dicen aburridos que la policía de hoy o la actual y algunas instituciones se miden por estadísticas. Entonces, ellos me dicen que es lo peor que se han inventado, ¿ya? Porque usted sí o sí debe llevar un resultado para que las estadísticas, por lo menos de homicidios del año anterior a la de este, bajen, pero las capturas suban. Entonces ellos dicen, hermano, a veces nos tocan inventarnos huevonadas que no existen para que no nos jodan la hoja de vida. Entonces, profe, imagínese por lo menos una ciudad, una metropolitana donde se manejen índices de accidentalidad altos y la prensa dando garrote y en un mes presentan 4 casos y la juez o el juez que conoce uno de los casos en última, para no quedar mal ante las cámaras o para que no la lleven a la palestra pública, tome su canazo. Porque sucede. Sí. Entonces, la pregunta, sí, yéndose uno al fondo, uno dice, no, hermano, ya este man con ese martirio que va a llevar toda la vida, con ese desazón que va a vivir, ¿qué más se le puede imponer? ¿Ya? Pero por lo menos en Colombia, que es un país que se mide por estadísticas, quienes imponen justicia son de cierta élite. Es tremendo. Y eso que usted dice, Leonardo, me lleva a otra cosa que se me olvidó explicarle. Ese principio de oportunidad en Colombia no sirve para una. Y les voy a explicar por qué. Nosotros somos Colombia y habemos 21 participantes acá. Todos nosotros, para que David nos responda, podemos ser acreedores y cometimos un delito que se enmarca dentro de las causales del principio de oportunidad y es aplicable el principio de oportunidad legalmente. David, ¿usted nos daría a nosotros 20 el principio de oportunidad, sí o no? ¿Me escucha, profe? Sí, ya. Pues, profe, yo considero que sí, porque todos tienen el mismo derecho. Listo, ¿no? Y está bien, hay que entregarlo. Pero ahora yo soy su coordinador de fiscalía y le digo que usted al final de este mes me tiene que entregar 20 personas condenadas o 20 acusaciones. ¿Usted cuántos principios de oportunidad me entrega? Eso es No, profe, sí ya cambia la cuestión. Eso es una maricada. O sea, acá se crea un principio de oportunidad que para descongestionar, que para entregar, que para hacer más o menos la pena para esto, y no se crea una política criminal. Le están exigiendo a los fiscales que tienen que entregar tantos condenados y a los policías que tienen que capturar tantas personas.
Eso es una completa estupidez. Yo no sé para qué ponen eso, no sirve para nada. Y uno va con fiscal y le dice, doctora, dame un principio de oportunidad, es que este mes ya dio 2. Y uno, a mí qué me importa cuántos haya dado este mes, a mí no me importa, está dentro de la causal, démelo. No, doctor, que es que las estadísticas, que es que esto, que es que lo otro, y se manejan con una presión de estadísticas. Ese es un problema grandísimo, o sea, crea un problema grandísimo porque no hay una política seria, más si acá el órgano de la persecución penal, que es la fiscalía, se le ponen o se le dan esas exigencias de tener que cumplir con esos parámetros. Es imposible que se garantice entonces este tema de los principios de oportunidad, de buenos preacuerdos, de negociaciones. ¿Para qué? No se van a poder dar al final porque ellos tienen una presión diferente. Muchachos, hay unas figuras que son como la suspensión de la ejecución de la pena, donde una persona que es condenada por debajo de 4 años, pensemos en un padre que comete inasistencia alimentaria, lo condenan a 3 años. Como el delito no está en el artículo 68A y la persona no tiene antecedentes, pues le dan algo que se llama suspensión de la ejecución de la pena. El juez lo condena a 3 años de prisión, pero le entrega el subrogado de suspensión y la persona lo paga en la calle. Ese mecanismo sí sirve porque los jueces no tienen miedo de ponerse a aplicar las cosas que le dan. Eso sí sirve para alguna vaina. Eso sí es garantía de algo. Sí, se aplica, es objetivo. ¿Me dieron menos de 4 años? Sí, el artículo está dentro del 68A. No, no está. La persona tiene antecedentes. No, no tiene. Listo, entréguenmelo. Ya, se da así, eso así. Libertad condicional, otra cosa que sirve para algo. ¿Sí? Me condenan a 50 años de prisión. He pagado 30, las 3/5 partes. Mi desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario hacen suponer que no hay necesidad de continuar. Demuestro arraigo social y familiar. Listo, me dejan salir a los 30 años. Pago los otros 20 en la calle portándome bien. Para algo sirve eso. Eso también tiene alguna finalidad. Se aplica en la vida real. Exclusión y beneficios de subrogados penales. Acá viene el punto para el primero, que era la suspensión. Pues si usted comete delitos contra las personas, bienes protegidos del derecho internacional humanitario, delitos contra la libertad, integridad y todos los que dicen el 68A, pues no va a poder acceder a la suspensión de la ejecución de la pena que les expliqué cuando tenga 4 años la pena por debajo. Solo es para determinados delitos. Todos estos están excluidos. La domiciliaria funciona igual que la suspensión de la ejecución de la pena. Bueno, no funciona igual, son temas diferentes, solo que en los requisitos es casi lo mismo, solo que acá se amplía el término a 8. Si la pena suya es por debajo de 8 años, cumple el primero. Si no está dentro del artículo 68A, cumple el segundo. Demuestra arraigo familiar y social, sí. Y garantiza mediante caución el cumplimiento de lo siguiente, le entregan su prisión domiciliaria. Y si usted es condenado a 7 años de prisión, pues lo dejan que vaya y los pague en su casa. Esto que ya sigue es en cuanto al cuánto. Estos que hay acá sí sirve, eso sirve para algo sirve, pero eso del principio de oportunidad condicionando a los fiscales a que no pueden entregarlos porque tienen que dar resultado no sirve para nada. ¿Pregunta hasta acá? Profe, su merced Una pregunta. dice que la suspensión de la pena es similar a la prisión domiciliaria y que depende es del quantum punitivo. Sí, explico de nuevo. Espérame. Ahí están viendo las diapositivas. Sí, señor. La suspensión de la ejecución de la pena es que tú sales libre y pues te imponen unos requisitos, de pronto presentarte y no puedes cometer otra conducta porque obviamente te va a joder esto, pero llega y dice que la pena impuesta sea de prisión, no sea de 4 años, que no esté dentro del artículo 68A y que la persona condenada no tenga antecedentes por delitos dolosos anterior a los 5 años. Y ya, te la entregan. Y tú sales libre como si nada. ¿Puedo ir a Pereira? ¿Puedo ir a todo lado? Sí, puedes ir a todo lado. Te ponen a firmar compromisos, ¿sí? Pueden meterte ahí otros compromisos y ya, como restringirte la salida del país, cosas así. Pero tú puedes moverte para todo lado, trabajar, hacer lo que quieras, sí.
La prisión domiciliaria, que les digo que es parecida, es porque dice que cuando un delito sea por debajo de 8 años, entonces pone también un límite temporal. Segundo, que no esté en el artículo 68A y que el condenado demuestre arraigo social y familiar, aparte de que cumpla unas obligaciones. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues lo condenan a 7 años, no puede salir libre como Pedro por su casa, pero sí lo mandan a su casita a que en los 7 años esté en su casa pagando. Entonces, son similares en el entendido de que tienen requisitos objetivos. Si tú cumples eso, pues te la tienen que dar. Mi pena es por debajo de 8 años. Sí. ¿Está el artículo en el 68A? No. ¿Tengo arraigo familiar y social? Sí. Entonces démela. No le da al juez la posibilidad de, no, se la entrego. No le da al juez a decir, ay, ¿cuántas condenas tuvo este mes? Ay, tuve poquitas, entonces no se la puedo dar. No, el juez que no entregue esto, cumpliendo esos requisitos, pues puede verse inmiscuido en un problema legal. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Muchachos, la otra clase les voy a explicar el tema de la pena, y ya que podemos dejar notas, que es el quantum, cómo movernos en los cuartos. Y ya que ahí podemos sacar notas, entonces hacemos el manejo de los quantum punitivos con un ejercicio. Y en lo posible lo manejamos en la clase para que sea más rápido. ¿Duda, inquietud hasta ahorita? Profe, ¿puede haber libertad condicional en un delito de homicidio? Sí, yo la Bueno, conseguí. entonces el caso es particular. Luis Alfredo Garavito, Tribilín, el señor este que mató como a 140 niños. Sí. ¿A ese señor le iban a dar libertad condicional, profe? Cualquier delito puede tener libertad condicional. Cualquier delito. Ya si hablamos de suspensión de ejecución de la pena, los que están excluidos no. Pero cualquier delito puede tener libertad condicional. Ya, listo, profe. Hay unas exclusiones directas para beneficios y eso, que serían, por ejemplo, el tema del terrorismo y eso, que sí no admiten beneficios, preacuerdos, no hay negociaciones ni nada de eso. Pero ya en cuanto al tema de la libertad condicional, no hay una regulación clara que nos impida de pronto entregarlo. ¿Listo? Cosa diferente es que habría que hacer un análisis muy grande, porque yo no me acuerdo si cuando él cometió las conductas había código de infancia y adolescencia. Creo que no. Pero el No, código, profe, no había. bueno, No había porque él fue capturado en 2001. El Código de Infancia y Adolescencia tiene una norma expresa y dice que cuando se cometan delitos con menores, la detención nunca podrá ser domiciliaria, siempre tendrá que irse a intramural. Entonces hay prohibiciones ya expresas y toca que mirar es en cuanto al delito. Pero eso era lo que les explicaba la clase pasada. A usted va y secuestre un rico y extorsiónelo y el tipo penal no tiene beneficios cuando solo se afecta al patrimonio económico. Pero usted vaya y mate a una persona donde le quita la vida, que es un derecho de mayor entidad, y entonces ahí sí hay beneficios. Entonces uno se pone a pensar qué es lo que se cuida acá y qué es lo que no se cuida. Danily, esa pregunta me la recuerda la próxima clase porque tiene varios aspectos. El juez, si la persona está privada de la libertad y el juez no da, por ejemplo, sentencia, sería por una libertad por vencimiento de términos, porque el juez no lo está haciendo. Si está privado de la libertad, perdón, si no está privado de la libertad y el juez no lo hace, pues mejor, sigue mi prohijado por ahí afuera. Y podemos estar buscando una prescripción penal. Entonces depende. Hay varias caras que podrían darse ahí dependiendo del caso, el tipo de delito, la prescripción. Bueno, muchachos, entonces quedamos así y nos vemos la otra semana. ¿Listo? Listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Chao. Gracias, profe.